Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre la hora en que nos vean en este cronómetro 2020. Les doy la más cordial bienvenida. Soy David Mendoza y me da mucho gusto que nos acompañen en este programa en el cual, bueno, pues como ustedes saben, analizamos, criticamos, conversamos y sobre todo nos detenemos a ver acuciosamente algunos de los elementos de los temas en donde, bueno, pues la agenda política, la agenda económica, la agenda mediática, pues nos lleva. Les recuerdo que pueden vernos, por favor, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestra página de YouTube. Activen las notificaciones, ya saben, hasta que suene la campanita y, por supuesto, agréguense a esta gran comunidad de Cronómetro 2020. El día de hoy tengo el gusto que nos acompañen Luis Muñoz. ¿Cómo estás, Luis Muñoz? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Buenas noches. Y don Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Luis? Oye, yo muriendo de frío y repetí chamarra como la otra vez, porque... Yo también. El frío está calando ahorita con ganas, así es que bueno. Oigan, amigos, Es lo malo de vivir justo estamos en esta parte del cierre de nuestra quinta temporada de Cronómetro 2020 y pues justo lo que habíamos planteado en un momento, pues es que tendríamos que hablar un poco de la popularidad del presidente López Obrador y de los resultados de gobierno, cosa que son elementos conceptuales totalmente distintos. Y es que fíjense que de acuerdo a las mediciones que han estado haciendo algunas casas encuestadoras, pues el presidente tiene una media aproximada de un 66.2% de aceptación y un 33.4% de personas que lo desaprueban. Ahora, en relación a los logros de gobierno, de su gobierno, bueno, pues el presidente, recordarán ustedes, en septiembre de este año, pues había asegurado que había cumplido 98 de los 100 compromisos que había asumido o que había adquirido, pues cuando llegó a la presidencia, y que solamente le hacía falta descentralizar al Ejecutivo y esclarecer la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Entre los logros también podríamos señalar que, bueno, pues los programas sociales ya se elevaron a rango constitucional, que ha habido un aumento al salario, aunque hoy la inflación se lo esté comiendo esa ganancia. Hay una reforma importante, sobre todo en la recaudación tributaria. Hay quienes señalan que dentro de los triunfos también está la llegada de las vacunas contra COVID-19. Y bueno, pues yo creo que sobre todo, Rodrigo, Luis, tendríamos que poner en balance estos dos elementos que creo que son fundamentales. Hay un sector muy claro que apoya al presidente López Obrador y hay otro que simplemente no está de acuerdo en lo que está sucediendo. Había un artículo al cual voy a hacer referencia un poquito más adelante, de un articulista de Milenio, Patterson se llama, en el cual señalaba que, bueno, pues el punto es que ese porcentaje minoritario que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, pues simplemente no se pone en los zapatos de quien sí aprueba esta gestión. ¿Cómo podemos plantear este asunto de la aprobación, que es distinta, sin duda, a los resultados de gobierno? Luis Muñoz. Pues yo creo que hay que tener muy claro que popularidad no es sinónimo de eficiencia, ¿no? Sin duda esto no quiere decir que dentro del esquema y del proyecto de la 4T estén llevando a cabo los pasos que en muchos casos
se plantearon y en ese sentido, bueno, pues está avanzando en su proyecto, ¿no? En alguna medida. Esto no sin con puntos en contra o confrontación de diferente tipo. Y en ese sentido, la verdad es que hay mucho que criticar en cuanto a los resultados, los vaivenes de las decisiones que pareciera que de repente no son muy tomadas con mucha estrategia, sino más bien al calor del momento. Y sobre todo lo que platicamos en una ocasión anterior, en donde, bueno, pues hay varios factores delicados, como es la militarización, no ya de la seguridad, sino de la vida pública del país, de las instituciones, el cierre de programas, apoyos y demás. Eso sin duda está siendo algo importante y ahora se va a sumar todas estas ventajas o avances que pudieran estarse llevando a cabo en el proyecto de la 4T, se van a empezar a enfrentar a los contrapesos, por ejemplo, solo con el caso de la reforma energética, en donde ya Estados Unidos va a empezar a recular y va a tener consecuencias significativas económicas, con sus plantas de producción aquí en México, con sus plantas de automóviles, con todas las inversiones en la industria energética, y eso pues, es una manera muy clara de ejercer presión hacia el Ejecutivo y va a tener sus consecuencias precisamente a partir de ahora, lo vamos a empezar a ver. El músculo de los gringos lo vamos a empezar a sentir a partir de ahora de manera mucho más evidente. Y por el otro lado, sin duda, está la contraparte que es contradictoria porque tiene un alto porcentaje o aparentemente un alto porcentaje de aprobación, pero si lo comparamos también con gobiernos previos, tampoco es tanta, ha ido cayendo en su popularidad y aunque tiene obviamente un alto margen de aprobación, pareciera que tiene que ver más con esta imagen populachera, esta imagen de aprobación hacia el presidente, ¿no? Oye, será una visión muy paternalista, Luis. A mí me queda luego de pronto la sensación de que este sector de la población que apoya al presidente López Obrador tiene en él una percepción paternalista, mesiánica, han señalado algunos. Tiene las dos cosas. Por un lado, obviamente, los programas de apoyo social pues están teniendo sus efectos, obviamente. Estos programas de entrega directa de beneficios tienen sus consecuencias en este sentido a favor de la imagen del presidente, no necesariamente del gobierno, al contrario, en donde el gobierno está muy mal calificado, pero el presidente está muy bien calificado, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero también por otro lado creo que tiene que ver con el hecho de que la población en general de alguna manera se siente representada por el presidente. Todo ese segmento poblacional que se siente relegado de la vida pública, que se siente agredido por el sistema económico, no atendido en sus necesidades, está viendo de alguna manera reflejado o intenta reflejarse en la personalidad del presidente. Que esto no necesariamente se traduce en efectos reales en beneficio de esos sectores poblacionales. Pero creo que son las dos cosas, los resultados de los esquemas clientelares que ya se están empezando a notar y por otro lado, sin duda, el que está permeando esta imagen en un sector poblacional que se considera poco atendido, ¿no? Rodrigo Castillo, si hay algo que llamó la atención fue el famoso AMLOFest, denominado así porque el presidente de la República llamó a sus seguidores a que repletaran la plancha del Zócalo. No solamente, bueno, pues fue un llamado hacia las bases, sino como al viejo estilo priista, pues se tuvieron que incluir todos los burócratas, todas las organizaciones sindicales, obviamente el acarreo que vinieron de diferentes partes de la República, porque no se puede negar. Aquel coordinador de Morena en Veracruz que dijo que pues, agarraran tantito del presupuesto, pero pues que había que venir a la fiesta. Era algo que no se veía desde las buenas épocas del priismo. A mí me recordaba mucho en aquellos libros buenísimos de tragicomedia mexicana, cómo se planteaba esta idea de José Agustín, cómo se planteaba esta idea de que al señor presidente se le celebraba en su día, ¿no? Parte de esta popularidad, Rodrigo, tiene que ver con esa vieja enseñanza priista. Vaya, resulta ser que los que no son iguales,
pues son muy parecidos. Así es, David. Es el chip priista que todos los nacidos después de 1950, para acá tenemos, ¿no? Hasta el 2000, son 50 añitos. Bueno, mira, es obvio que López Obrador y que mucha gente en Morena se criaron políticamente como priistas, entonces hacen uso de las formas, de los métodos del priismo. Y López Obrador es una persona que tiene este afán de líder mesiánico, sí tiene esta visión. Entonces él necesita nutrirse de los vítores de la gente, ¿no? Él extrañaba, fueron casi 2 años sin poder separar en el Zócalo y sin poder convocar Pues a a la sus gente que lo apoya. seguidores. Sí, Oye, iba a se decir otra aventó un palabra. show larguísimo, o sea, un discurso a la vieja Es su usanza. elemento, es un gran líder social. El lugar de López Obrador es la plaza pública y la arenga, no la administración, no tener que estar lidiando con problemas y ver qué soluciones se tienen que dar, ¿no? Era obvio que iba a disfrutarlo y estaba exultante, ¿no? Ahora, hay que decir algo. El liderazgo de López Obrador es real, o sea, sí hay gente que genuinamente, más allá de los apoyos, más allá de que reciban 1 o 2 o 3 becas, ¿sí? O estímulos, la gente sí cree en él y eso explica su popularidad porque, como decía Luis, se sienten representados por él, ¿sí? Es alguien que es igual que el mexicano promedio. Y hay todo un aparato de comunicación para sostener esto. Los videos de estar comiendo antojitos a pie de carretera, las guayaberas, que yo siempre que veo una guayabera, un político con guayabera, me acuerdo de Luis Echeverría Álvarez, discúlpenme, Indudablemente no hay de así otra. de viejo soy, ¿sí? Pero eso marca una diferencia notable con la clase política a la que desplazó en este momento López Obrador, los tecnócratas, la gente que se educó fuera del país, la gente que volea sus zapatos diario y que se pone el traje de la talla que le corresponde. Entonces, el mexicano promedio, pues se siente representado por él, ¿sí? Si adicionalmente recibe una ayudita, ¿sí? Pues es obvio que tengan buena opinión por el presidente. Y como también bien decía Luis, eso no significa que ese mismo mexicano que recibe el estímulo y que se siente identificado con el observador, no deje de ver muchas veces que no hay medicinas, que ya volvimos a la época que es un martirio iniciar cualquier trámite burocrático, que la policía sigue extorsionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia yo creo que parte de ahí. A él lo ven como el líder carismático, esta imagen paternal, como bien decías, que es muy mexicana, necesitamos un líder, una guía, ¿sí? Y aparte es otra cosa, ¿sí? El ejercicio de gobierno, ¿no? Yo creo que va ¿No por crees que ahí. también aquí hay un tema de una carencia evidente de cultura política? No tenemos nuestra capacidad como sociedad para la crítica, para el debate político, para aceptar o negar, pero finalmente para debatir, no se da, ¿no? Entonces, es increíble cómo la gente con los mayores rezagos, por ejemplo, donde se cayó la línea 12, sigue teniendo una participación, una preferencia muy marcada. Obviamente porque hay una serie de estructuras a ras de piso que pues Claro. impulsan todo esto, Por pero también supuesto. nos habla de la falta de calidad política de esta sociedad en donde pues solo algunos, con intereses o no, critican el proyecto, pero del otro lado también tiene sus propios intereses, ¿no? Porque pareciera ser que solo los ricos o la gente fifí, como le llaman, tiene sus propios intereses y los defiende. Pero pues del otro lado igual, ¿no? Lo curioso es que unos pareciera que defienden lo que les han quitado y otros defienden lo que siguen sin darles, ¿no? Entonces, Claro. eso es una contradicción muy, muy rara porque no lo vemos en países más que como los latinoamericanos, en donde están acostumbrados a recibir lo menos, pero estar felices con ello, ¿no? Sí, pero Amigos, bueno, tiene razón, pero perdón, David, nada más quiero decir esto. Esto se explica también por el control de la agenda de comunicación que ejerce el presidente. La mañanera es para claro. eso. La mañanera es para marcar la
agenda, marcar las pautas y los temas de los que él quiere hablar, ¿sí? Y como todo se define en términos de bueno y malo, de blanco y negro, pues es muy fácil estar repitiendo el mensaje de que a quienes critican algo que se está haciendo mal es porque están viendo sus privilegios coartados o dañados o afectados. Y los que no pertenecen a esa clase, pues por definición me apoyan a mí, ¿sí? O al revés, los que me apoyan a mí, los que no me apoyan están en contra. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, es claro. muy fácil repetir esta idea si además todos los días utilizas todo el aparato de Estado para hablar 2 horas sobre lo que tú quieres que se hable. No importa que digan mentiras, no importa que tergiverses la verdad, no importa que no des explicaciones reales sobre el carrusel de tu secretario particular haciendo depósitos de 50,000 pesos, o tu hermano recibiendo sobres con dinero, etcétera, etcétera, O etcétera. los hijos con el chocolate. Exactamente, ¿sí? El asunto es los que no ven bien esto es porque no están viendo afectados sus intereses. Y el mexicano de a pie, por esta incultura y esta falta de, de herramientas para hacer un análisis más crítico de la realidad, pues se va por ahí, ¿sí? Oigan, Entonces, amigos, a ver, en este sentido, y fíjense que justo lo que yo quería era citar este artículo de Jorge Cepeda Patterson en el periódico Milenio, y él hace una narrativa muy interesante al respecto de que hay un 32% que es el que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, pero llama la atención que dice cómo en un programa, un programa de televisión, un programa mediático, bueno, pues resulta ser que los analistas que están ahí presentes, bueno, pues llegan al acuerdo de que el actual gobierno no tiene un tipo de logro real, no hay nada. Entonces la pregunta que hace él es que, ¿por qué entonces el 68% de la población está aprobando el mandato? Y que bueno, pues por supuesto, ellos dicen que bueno, pues ese 68% lo termina aprobando por cuestiones irreales. ¿Qué podríamos señalar? Yo tengo una hipótesis de triunfo a estos 3 años de gobierno del presidente López Obrador y obviamente su cuarta transformación. Yo pondría uno sobre la mesa que me parece que es importante. Uno, que es el hecho de que los programas sociales se hayan elevado a rango constitucional. Me parece que es uno de los que puede de alguna forma, si no arreglar las cosas de raíz, sí por lo menos ir paliando la situación. El problema que yo le veo es que para todo programa social, pues se necesita recursos. ¿Y de dónde sacas esos recursos? ¿Cuáles serían para ustedes los logros que ha tenido el presidente de la República? Pues primero que nada, y le guste a quien o no le guste a quien sea, pues enfrentar la pandemia. Creo que en términos reales de muertos y de números, de resultados, creo que es completamente lo opuesto. Pero la percepción de la gente, como dijiste al inicio, la idea de que, bueno, finalmente se obtuvieron las vacunas, tenemos un flujo constante de vacunas, tenemos creo que 40 millones todavía por ahí guardaditas, no sé en qué momento los Un vamos a poco ocupar. perdidas Un o poco perdidas, escondidas, creo que pero ahí están. tiene que ver más con la falta de capacidad administrativa y de orden que realmente su capacidad de aplicarlas. Pero bueno, en general la percepción es que a pesar de los pesares, a pesar de estos factores en contra, la pandemia, la crisis económica que ella implicó y que ya traíamos detrás, pues la verdad es que si lo vemos desde un punto de vista más general, la situación pintaba mucho peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que si no es un éxito, por lo menos no fue un fracaso como se esperaba. Creo que eso Oye, ya de entrada podría ser algo a su favor. oye, muy a Lograron, pesar del subsecretario López-Gatell. así es, muy a pesar de los muertos y todo, pudo ser todavía, hoy que lo vemos, la verdad es que pudo ser mucho peor. Y no solamente en términos de vidas humanas, de las consecuencias, sino incluso económicas, ¿no? Pero ahí va. Y aquí la gran ventaja que tenemos es que obviamente, bueno, Estados Unidos sí invirtió
en su industria, se invirtió en su iniciativa privada y eso ha permitido que su crecimiento económico nos arrastre con ellos ahora que están empezando. Vamos a ver cómo nos va con las consecuencias de las decisiones, pero finalmente ese podría ser una cosa que si no lo categorizaría yo como un éxito, pues por lo menos no es un fracaso como lo hubieran esperado sus contrarios, ¿no? Y bueno, otro es que a pesar de todo, pues sus grandes obras insignia ahí siguen, ¿no? Nuevamente, el resultado no sabemos cómo va a ser, la apuesta creo que es equivocada, pero ahí siguen, van avanzando y ahora ya hasta videos vemos del tren avanzando, ¿no? Oye, Entonces, sí, bueno, qué bonito simulador, que dicen que no es simulador, o la señorita esta que no sabe leer, pero que por lo menos no dice mentiras, ¿no? Pues bueno. De acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador. Sí, sí, sí. No Y son eso, mentiras, y pero creo no que son verdad. fuera de eso, pues la realidad los está rebasando. Todo lo demás en términos de economía, de macroeconomía, en términos del efecto en el dólar, el tema, por ejemplo, de la gasolina, la famosa, los famosos gasolinazos, el combate contra el huichicoleo, que dicen que ya está, pero en realidad pareciera que no. Entonces, los resultados son muy dispares y parecen ser más una cuestión de percepción que de realidades, ¿no? Rodrigo Castillo. Yo, mira, yo me enfocaría tal vez en dos aspectos que el gobierno ha hecho razonablemente bien. Una, ha tenido control macroeconómico. Yo era uno de los que pensaba que en el momento que le metía a Morena las manos al erario, se iba a hacer una cosa espantosa, y no ha habido cierto control, ha habido, para hacer un gobierno de izquierdas que diario le tira a los neoliberales, pues han tenido un manejo neoliberal a rajatabla con la economía. Parece que Ernesto Zedillo es el que está ahí asesorándolos, porque sí han tenido bastante cuidado. Eso creo que no ha permitido que el país esté peor de lo que está en términos macroeconómicos. La otra es que sin haberse enfrascado en hacer una reforma fiscal que es necesaria, ¿sí?, y que no va a salir ya porque ya no tienen mayoría en la Cámara de Diputados, Hacienda y el SAT sobre todo metió en cintura algunos deudores millonarios que ya se venían arrastrando, ¿no? Tal vez no las formas para que pagaran no fueron las más idóneas, porque ha trascendido que los amenazaron, que la jefa del SAT amenazó junto con el anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en ventilar algunos asuntos de algunos deudores millonarios. Dijeron, no, estamos tranquilos, y empezaron a pagar lo que debían, ¿no? Y pues eso significó una buena lana para el gobierno, ¿no? Que la utilizaron para los elefantes blancos, básicamente, ¿no? Y para Pemex. Digo, salvo esos dos aspectos, lo demás, yo creo que coincido con Luis, es más una cuestión de apariencia, de que las cosas van caminando. Yo no soy yo soy muy pesimista. Yo cada vez que abro el periódico o veo redes sociales o veo noticias, cada vez está peor todo, ¿no? La impresión que yo tengo es que está suelto. No hay quien diga hay que hacer esto, y no hay quien ponga control. Oye, y bueno, sobre todo esta idea o este movimiento que hizo el presidente López Obrador, pues cuando cambió a Arturo Herrera, que pues de alguna forma pues ya estaba como claro en este aspecto, sobre todo que sería el próximo gobernador del Banco de México, y bueno, pues pone en su lugar a Victoria Rodríguez Ceja en un movimiento, bueno, pues aventurado, y que bueno, pues hay quienes han planteado que esto pues sacó de balance precisamente la confianza de los inversionistas. Una cantidad importante en recursos que, bueno, pues se ha demostrado que, bueno, pues ha tenido, bueno, como todos los mercados siempre, ¿no? También ahí tendríamos que plantearlo así. Los mercados no estás de acuerdo en lo que están haciendo el gobierno y se ponen nerviosos y demás. Oigan, tenemos el gusto, ya llegó nuestro amigo Edgar Valenzuela, que andaba de labor, recorriendo las calles de esta Ciudad de México en apoyo, obviamente, a este proceso de ratificación, que no es ratificación, sino es una revocación de mandato, dice la ley. Pero pues, que yo sigo insistiendo que mandaron imprimir más las mantas y en vez de poner revocación pusieron ratificación.
Pero bueno, eso ya lo platicaremos después. Edgar, bienvenido a este Cronómetro 2020. Nos acompaña Luis Muñoz, está Rodrigo Castillo. Qué gusto tenerte por aquí. Oye, Edgar, estamos hablando de la popularidad del presidente López Obrador, pero también sus logros de gobierno. En términos de popularidad, ¿cómo lo sientes a nivel de la calle? Edgar, tú que estás muy cerca de todo este proceso. Antes que nada, pues saludar, David, Rodrigo, Luis, encantado de estar por acá con ustedes. Y fíjate que es un fenómeno interesante, el tema López Obrador, porque no es menor lo que le ha tocado. Ha estado enfrentando en estos primeros 3 años de gobierno, pues la mayor emergencia sanitaria en un siglo. Ha tenido una crisis económica terrible, que si bien la agravó la pandemia, no olvidar que ya venía gestándose tiempo atrás. O sea, en 2019 Europa entra en recesión, China tiene el menor crecimiento en 20 años, o sea, ya venía generándose este problema económico a nivel mundial, y en 2020 con la pandemia viene a terminar de estallar. Y sin embargo, y también el tema de la seguridad, que tampoco es menor. Hay una triple crisis en el país, y sin embargo, los niveles de popularidad del presidente se mantienen prácticamente en los mismos términos de cuando entró. Ahora, también es cierta una cosa. Se ha generado un desgaste lógico en el proceso de gobierno. Ahora las personas que estaban, digamos, indecisas o estuvieron indecisas en 2018, un sector muy particular se ha volteado abiertamente, por lo menos en la Ciudad de México, en contra de la Cuarta Transformación, que todavía no son mayoría. Sin embargo, en 2018 no lo tenías así, es decir... Oye, sin embargo, sí ha provocado mucho dolor, ¿no? Y ya tiene cara de culpable, se llama Ricardo Monreal. El 2018, que fue un día de campo electoral, no se presentó en 2021, hablando nada más del tema de la Ciudad de México. Ya en otros puntos del país la lectura tendría que ser distinta, pero por lo menos en la Ciudad de México sí hay sí podría decir una radicalización de algunos sectores sobre la figura presidencial, sí alimentada por los medios de comunicación, sí también por los hierros comunicativos y de gobierno que ha tenido la Cuarta Transformación. Y sin embargo, dentro de mi perspectiva, haciendo un balance general, creo que teniendo en cuenta las circunstancias que ha enfrentado el gobierno, tampoco anda mal, ¿eh? Yo creo que la popularidad del presidente no es un tema que quite el sueño en Palacio Nacional. Oye, y bueno, pues también aquí el fenómeno que yo les diría, y bueno, pues lo plantearía a la mesa, tendría que ser como ya el agarrón que se están dando al interior de Morena, precisamente, y que, bueno, pues el mismo presidente López Obrador ha decidido destapar, como él mismo dijo, ¿no? Que él era el destapador y los posibles suspirantes serían sus corcholatas. Este hecho de adelantar el proceso electoral, donde abiertamente sabemos, bueno, pues que hay 2 claros finalistas, uno es la doctora Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por el otro lado tendríamos al canciller Marcelo Ebrard. Pues esto abre sin duda la competencia y pues deja afuera a uno de los personajes clave, que es Ricardo Monreal, pues que ya dijo que no está de acuerdo con el asunto de las encuestas. ¿Esto afianzará la popularidad? ¿Afianzará los logros de gobierno, muchachos? Yo creo que no. Yo creo que precisamente hablábamos de que, bueno, el éxito, creo que lo mejor que se ha logrado es que el país se mantiene, y creo que no es tanto por la 4T o el gobierno, sino por las instituciones, bien que mal, que aunque están siendo atacadas, pues las instituciones están ahí para sostener y soportar a veces decisiones que no son del todo claras. Pero bueno, hablando de esto, de este tema, creo que la suma entre lo que ha venido pasando durante los primeros 3 años, los errores y aciertos y demás,
han hecho un proceso de desgaste, como ya lo decía Edgar, bueno, en la Ciudad de México y en otras zonas, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino particularmente en las zonas urbanas, no tanto en las zonas rurales o de menores recursos. Pero sumando eso a la próxima confrontación que viene al interior de Morena, creo que ahí es donde viene lo interesante, porque la figura presidencial sin duda es un factor que da orden, estructura dentro del partido, pero en el momento en que se empiecen a pelear realmente por la sucesión presidencial, vamos a ver realmente los desgastes y las confrontaciones internas. Y pues sabemos de dónde vienen, ¿no? Vienen del PRD, en donde están acostumbrados a trabajar por clanes o por grupos, y finalmente también vienen del PRI, en donde si bien tienen una figura muy institucional, también ya le aprendieron al PRD. Entonces yo creo que esperamos una confrontación velada o no, pero va a estar ahí, que va a desgastar todavía más lo que ya hemos visto. Entonces, como decía Edgar, no creo que tengan un día de campo para la elección de 2024. Tampoco quiere decir que la tengan perdida, creo que tienen posibilidades sin duda, pero más derivado de que cuentan con la estructura gubernamental y no tanto por el orden o por los resultados o por el compañerismo o los buenos candidatos que tengan al interior del partido, ¿no? O incluso en contra de lo que el presidente vaya a querer decir o hacer, ¿no? Oye, Rodrigo Castillo, me queda esta duda y te la pregunto a ti porque pues tú conoces muy bien cómo se movían en aquellas épocas pues el PRI, el factor López Obrador, en lugar de una ayuda para 2024, representará en realidad un gran lastre. ¿Quién va a poder llenar los espacios de López Obrador? Y esa popularidad que como bien decía Edgar, muy alta, de una aceptación muy grande, la podrá llenar el sucesor, la podrá llenar el candidato y el después presidente 2024-2030? No, la respuesta es clarita y sencilla, no. Cuando un líder, no solo en México, cuando un líder político tiene ese nivel de aceptación, ese nivel de impacto en la población, no lo puede transferir a su sucesor, ¿sí? En México que existe el dedazo, ¿sí? Que se intentaba hacer esto, pues no sucedía, pero en las reglas no escritas del sistema político mexicano, sí, lo que hacía el presidente saliente era poco a poco irse alejando, irse retrayendo, ir cediendo poder para que ya el candidato oficial empezara a tomar control, ¿sí? Y Y había hacer, disciplina, ¿no? ¿mandé? Claro, había Y disciplina. Había disciplina y había una política de contraste. Entonces, el candidato no criticaba directa o abiertamente a quien lo había puesto ahí, pero empezaba a contrastar ideas, empezaba a tener una opinión propia. Yo creo que no va a suceder en este caso, ¿sí? Porque además, si el presidente López Obrador empieza a soltar esto, se le va a deshacer el partido, el movimiento, porque no es un partido, ese es un dato que tenemos que tener fresco todos. Es un movimiento de muchos grupos con distintas visiones, que lo único que los amalgama es la figura del presidente. Entonces, yo como lo ves, va a tener que llegar López Obrador al 23 y va a tener que tomar una decisión. O controla al movimiento para que no se canibalice y para que haya cierto orden y tenga alguna certeza de que puede ganar Morena y que esto preserve su legado, o los deja que se golpeen y él se dedica a administrar el país, se dedica a gobernarlo. Honestamente, pero si no lo yo ha creo hecho, que exactamente, yo creo que va a ¿por qué ser lo lo va a hacer primero. los últimos 3 Entonces, años? esto se va a poner peor, ¿sí? Yo creo que es en función de eso que adelantó tanto la asociación. A mitad de sexenio lo está haciendo. En otro programa decíamos, bueno, él dice que trabaja muchísimo y que un día equivale a 2, pues por eso dijo 3 años y ya voy a entregar esto, ¿no? Entonces, adelantó demasiado y es para tener control del movimiento, porque si no, se le va a salir de control esto. Edgar Valenzuela, se nos está acabando el tiempo, pero dinos, Edgar, para ti, ¿cuál crees que sea el logro más importante a estos 3 años de la presidencia del presidente López Obrador? Mira, gusto, disguste, a pesar de todos los vaticinios que decían los tecnócratas, la economía del país no está tan mal. O sea, nada más en términos financieros, un indicador, el tipo de cambio, peso, dólar.
durante prácticamente 3 años se mantuvo como se recibió el país, o sea, ha rondado los 20 pesos. De noviembre a diciembre de este año, por un fenómeno pues, que ha sucedido en todo el mundo, también eso hay que decirlo, la depreciación acumulada ha sido del 7%. Entre el 1 de diciembre de 2018, cuando toma posesión Andrés Manuel, y el 1 de diciembre de 2021. Si lo comparamos los 3 primeros años con sexenios anteriores, podemos ver la depreciación que ha tenido el peso, reitero, en los gobiernos que le han precedido, y esta ha sido la menor. Es decir, el peso durante los primeros 3 años del sexenio de López Obrador ha tenido el mejor desempeño desde que se liberó el peso a la libre flotación con Ernesto Zedillo. Entonces, es un indicador que sí nos puede dar una muestra de que más allá de ideologías o más allá de los dichos del presidente, en términos financieros el país no se ha movido, bueno, para bien o para mal. Hay que señalar que hay 21,000 millones de dólares que se han ido en fuga de capitales, Edgar, y que de alguna forma representa también este nerviosismo que tiene el mercado ante los dichos del presidente. Pero, 21,000 millones de dólares es una cantidad importante, desde luego. Pero ¿de qué tamaño es la economía mexicana? Bueno, pero ¿De qué hay un detalle importante. Son 2 billones de dólares. Yo decía más, que ahí hay que darlo. Y cuando tú lo comparas con otros periodos, también es cierto, 20,000 millones de dólares es una cantidad muy importante, pero tampoco son los relámpagos de agosto de 1982. ¿No? O sea, ni es el efecto tequila o el error de diciembre. Ni es la crisis del 2008. No, estamos de acuerdo, pero no han tenido un buen desempeño económico. Mira, es bien fácil, fíjate, nada más identificar. Yo no creo que haya sido. Perdón, ¿qué es lo que ha mantenido el peso? Sin duda las condiciones no han sido las catastróficas que en su momento se plantearon, pero también se está logrando mantener esta estabilidad a base de recursos, de todo lo que ha sido el fondo de recursos que se ha estado invirtiendo a la moneda nacional, todo lo que tiene que ver con las remesas que llegan al país, el apuntalamiento de las remesas, no de parte de Pemex, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta parte en donde el gobierno, pues las reservas de recursos, de dólares, de las reservas nacionales, las hemos estado invirtiendo precisamente para sostener este tipo de cambio en buena medida. Entonces, y no deuda, porque también se ha contraído deuda. Esta información de que no se ha endeudado el país no es cierto. ¿Se acuerdan de cuánto era este fondo, el fondo que siempre le encanta citar a los panistas, el de estabilización? ¿De cuánto era cuando llegó López Obrador y cuánto es en la actualidad? No. Eran alrededor de 300,000 millones de pesos, o sea, como 15,000 millones de dólares. Realmente, en términos, o sea, es una cantidad brutal de dinero a ras de piso. Pero cuando tú lo elevas a términos financieros de un país, reitero, el tamaño de México, cuya economía son 2 billones de dólares, 2 millones de millones de dólares, realmente no es tanto. Y esos 15,000 millones de dólares no te alcanzan para mantener una moneda a flote como la mexicana. Hay otros muchos factores. Es decir, Andrés Manuel es muy polémico por sus dichos, es muy dicharachero, a lo mejor por eso cae bien a ras de piso, pero en términos de alta finanza, en términos de alta política, es un neoliberal. No le ha movido mucho. En términos de finanzas es un neoliberal. Es todo un conservador. Es un conservador. Entiende las circunstancias del país. Ahí. Es que gobernar en 2006 a gobernar ahora no hubiese sido lo mismo. O sea, las condiciones cambiaron. Ni México es el mismo, ni Estados Unidos, ni la relación bilateral. Oye, Calderón salvó a México en ese 2006, Edgar. Híjole, ¿cómo? Bueno, con ese punto 56%. ¿A qué México salvó? Al de Claudio X González, yo creo, porque
En otras partes del país no creo que estén tan de acuerdo con Pues tu, mira, con tu no comentario, había ¿eh? el número de gente sin trabajo que hay ahorita, no, había medicinas, había tratamientos oncológicos para niños, ok, la pandemia, y en eso tienes toda la razón, es la emergencia sanitaria más difícil de enfrentar en más de un siglo, pero se supone que si quería sentarse en esa silla para liderar el país, era porque tenía la preparación para enfrentar cosas que no ves venir. Y La efectivamente es un realidad dicho, no lo está Edgar. haciendo. O sea, nadie ha salvado este país, por lo menos desde su fundación. Todos han tenido que ir administrando el caos y las condiciones han sido distintas. Ahora, hay algo que aquí en la mesa estamos de acuerdo. Creo que la pandemia ha generado realmente pues una cuesta para arriba, ¿no? En muchos sentidos. Y administrar esta situación yo creo que es la parte compleja. Pero al mismo tiempo le ha dado el mejor argumento y el mejor pretexto Sí. al gobierno precisamente para decir, pues es la pandemia, no la tuve fácil, hubo condiciones en contra, y cosa que tampoco es, digo, no es falso, también tuvieron una situación compleja, sin duda, pero vamos, es el gran argumento que en todos los debates se da, en donde quienes defienden la posición del gobierno, pues la esgrimen, ¿no? Y está bien, porque tienen razón en buena parte. Sin embargo, pues la expectativa era otra totalmente, ¿no? Esto nos deja como en puntos suspensivos para la segunda temporada de la 4T, en donde veremos si Claudia Sheinbaum lo logra o no lo logra, porque pues realmente no veo a nadie más que ella. Ya está muy claro, muy clarita la tendencia. Pero lo verdaderamente preocupante... ¿Crees que sea Sheinbaum, Luis? ¿Tú crees que sea Sheinbaum así? ¿Ya planito el camino? Como dicen en Caballo de Hacienda. No le veo la fuerza suficiente a Marcelo Ebrard para atraer o arrastrar a los diferentes grupos que están dentro del movimiento. Lo veo alejado a ellos, sí con un reconocimiento y una fuerza, pero no suficiente. Y la verdad es que pues hablábamos precisamente de que el gran peso es la figura del presidente, y eso es lo que va a definir hacia dónde se inclina la balanza, y pues se ha inclinado al menos durante los últimos, ¿qué te gusta? El último año, hacia Claudia Sheinbaum. Entonces pareciera que va por allá. Sacar la bolita mágica para ver qué va a pasar en el futuro es difícil, pero creo que por ahí va, ¿no? Aquí la situación es lo que viene para los próximos 3 años, y en los primeros 3 años enfrentaron una pandemia, cosa que es complicada, pero también se acabaron los recursos que habían dejado otras administraciones, se acabaron el fondo de estabilización, se acabaron y generaron deuda, también bueno, hubo una serie de recortes presupuestales en donde asumieron o reorientaron recursos. A partir de ahorita, otra situación diferente, en donde la condición económica va a empezar a sentirse, porque precisamente los analistas lo decían desde hace aproximadamente 6 meses, lo que se logró de estabilidad económica hasta hace 6 meses aproximadamente, era gracias a esos mecanismos de control y de estabilidad relativa que se tenían desde antes. A partir de ahora, al ya no existir, pues vamos a ver cómo nos va y qué consecuencias podemos tener en un contexto en que la economía no termina de despuntar, no se termina de despertar, y en donde, nuevamente lo reitero, a mí lo que me preocupa es Estados Unidos, las consecuencias y las sanciones directas o indirectas que ya vamos a empezar a vivir por el lado de Estados Unidos, nos van a pegar, y nos van a pegar duro. Y ahí es donde creo que no viene fácil y todo puede cambiar debido a eso. No es cierto, ¿verdad, Edgar? Dinos que no, porque la cosa la pinta muy gris, Luis. Mira, el tema es que se sobreestiman mucho estos fondos que supuestamente dejaron, ¿no? Y el fondo de estabilización, lo mencionaba hace un ratito, son 300,000 millones de dólares. Ojalá fueran de dólares, son 300,000 millones de pesos. Oye, eso es lo que están quemando para echar a andar Pemex. El presupuesto del país ronda 6 billones de pesos. O sea, 300,000 millones del fondo de estabilización, comparado incluso con el presupuesto, no es nada. Tampoco, otra vez, perdón por mencionarlo tan frecuentemente, pero estamos hablando de una economía de 2 billones de dólares, 2 millones de dólares, 15,000 millones de
dólares no van a hacer la diferencia en una economía de este tamaño, de este calibre. ¿Qué sí veo? Mira, puede gustar o no las decisiones que ha tomado el presidente, son polémicas, muchas de ellas, y son más polémicas todavía por la manera en la que las suele presentar el presidente, por los contrastes que le gustan hacer. Sin embargo, en términos de alta finanza y de alta política, yo no había visto a nadie, más allá de filias y fobias, partidos, colores y demás, yo no había visto a nadie que tuviera un control del país y que le entendiera a la relación, sobre todo entre interna en México y a la relación con Estados Unidos, como López Obrador, porque aquí cuántas veces vaticinaron que Estados Unidos nos iba a trapear, y fue y gritó viva México en la entrada de la Casa Blanca con Trump a un lado, aplaudiéndole, y fue con Biden y también, la verdad, le fue bastante bien. Entonces, ¿en serio crees que le fue yo bien? no veo, claro, pues mira los comentarios de la oposición, todos versaban sobre si se sentó bien o no, si se desabrochó el saco, nimiedades, porque en el tema de fondo no le fue mal. Realmente se apretaron algunas cosas, que eso no se ha dicho en algún momento, incluso lo abordaremos aquí, en temas de seguridad, que eso no se ha hablado. Oye, seguridad y de Cambió economía, ¿eh? Porque Sí, también por ahí, supuesto. acuérdate que está A el ver. asunto de los autos eléctricos, en Sí, los sí, cuales sí. Tatiana Cloutier ya dijo que sí. Pegaron el grito en el cielo, y también lo supuesto. hizo Canadá. O sea, yo no veo un panorama sí, precioso, un cielo despejado, una tarde de verano, pero tampoco veo el cielo como lo ve Luis, que habrán dificultades, desde luego que las van a haber, pero no veo una tormenta gigante así insalvable, ¿eh? O sea, creo que la ha ido sobrellevando el presidente López Obrador, reitero, considerando las circunstancias. Y es que, y con esto finalizo, es muy curioso que cuando caminas y hablas con las personas en la calle, con la gente de a pie, todo el mundo o la gran mayoría de la gente tiene la conciencia de que las circunstancias han sido muy distintas y muy desfavorables que las que ha enfrentado López Obrador. Ya mencionábamos algunas, las 3 crisis que ha enfrentado, que han estado prácticamente juntas y han golpeado su gobierno. Y a pesar de eso, reitero, la gente lo tiene como muy presente, que las circunstancias, los resultados no han sido los esperados, pero tampoco las circunstancias. Y a partir de eso se está midiendo, cosa que no hacen los comentaristas, los grandes comentaristas de televisión, ¿no? Que todo va mal y todo va mal y todo va mal, como si viniéramos del jardín del Edén. Oye, pero es que hacen contraste con los de YouTube y con los de canales que dicen que todo va bien, todo va bien, todo va bien. Entonces, creo que con el chapucero y con estos cuates, ¿no? Y de comunicación. Híjole. Por eso en este cronómetro 2020 siempre tratamos de nivelar el asunto, precisamente para que no todo vaya bien y todo vaya mal. Amigos, estamos ya por concluir, así es que me gustaría que tuvieran una proyección para el próximo año. Recordemos que, bueno, pues estamos por concluir también nuestra 5ª temporada de Cronómetro 2020. Agradecemos a todos nuestros amigos, a todas las personas que se han suscrito, a los que nos están siguiendo. Ahí vamos, poco a poquito vamos siendo comunidad y poco a poquito nos van ligando en diferentes lugares, se van acercando a nosotros. Pero sí, me gustaría que pudiéramos tener una proyección de cómo se vislumbra este 2022 y bajo qué circunstancia pues podríamos ir comprendiendo y entendiendo lo que va a pasar en este país. Rodrigo Castillo, ¿te parece si empiezas? Me parece bien. Mira, yo creo que en términos económicos, no, a menos que se reactive bien la economía norteamericana y que haya un plan Bracero 2.0 o 3.0 y mandemos con nacionales a que trabajen allá y manden dólares, no veo cómo se reactive la economía mexicana en los términos en que se necesita para empezar a levantar el país después de la pandemia. Número 1. Número 2, se vienen varias elecciones para gubernaturas. Hay que ver hasta dónde Morena
como partido, como movimiento, qué capacidad tiene para convocar a la gente a que voten por ellos. Hay que ver la oposición, si se pone de acuerdo, a quién pone y de ahí se va a empezar a definir mucho cómo van a estar las Según cosas. el PAN, gana Morena 5 de 6. Bueno, A lo mejor, a lo oye, mejor, ¿qué a lo es lo que mejor, queda ¿no? de la oposición política? Volvemos a insistir mucho. Hay Hay que muchos ver. opositores, pero hay poca oposición política. Y bueno, pues el asunto Marco Cortés diciendo que pues la verdad es que con muchos trabajos van a ganar apenas 2, pues hace que literal se estén rindiendo desde este momento, ¿no? Edgar Valenzuela, una proyección rápido para el próximo año, 2022. Electoralmente creo que a Morena le va a ir bien. Yo sí coincido con el diagnóstico que da Marco Cortés, de que Morena gana 5 de 6. Hay que ver el tema de la situación política, porque sí veo complicado también el tema de la sucesión. Coincido con Luis, creo que la favorita, incluso dentro del corazoncito del presidente, puede ser la jefa de gobierno. Sin embargo, no tienes enfrente a dos flanes, sobre todo pensando en una alianza de Ricardo Monreal y de Marcelo Ebrard, aunque también hay que decirlo, el presidente, guste o disguste, se pasa de vivo, no hay que menospreciarlo. Si ha abierto desde tan temprano el tema de la sucesión, no es porque esté perdiendo el control del gobierno, al contrario, los tiene a todos bastante bien checaditos. Yo nada más dejaría ahí la pregunta, ¿será un tema de repetir un fenómeno como el de, si no mal recuerdo, Ruiz Cortines, del verdadero tapado? No sé, ahí tendríamos que analizarlo. En tema económico, coincido con Rodrigo, a pesar de la recuperación post pandemia, que habrá un crecimiento económico proyectado entre 5 y 6%, sí, respecto al año anterior, o sea, respecto a donde A la menos economía 10. donde la economía cayó mucho, entonces va a ser complicado, pero bueno, habrá que ver también, habrá que probar los reflejos del presidente y su equipo en términos económicos, ver cómo pueden sortear todas estas crisis que pueden derivarse de las nuevas reglas del TEMEC. Luis Muñoz. Pues yo lo veo mucho más simple. A lo mejor caigo en lo banal, pero como muestra previa, por los 3 años que ya tuvimos, yo creo que se demostró mucha falta de capacidad administrativa, más allá de temas políticos, sino a ras de piso en términos técnicos, de operación, de la estructura de gobierno. Creo que no vamos a ver más que lo que ya vimos, lo vamos a ver y acrecentado en los próximos 3 años. Así que ahí se va a mantener la tendencia a ir reduciendo, a ir recanalizando recursos y eso va a provocar lo que ya hemos visto. Entonces, en términos institucionales, hay un riesgo. En términos económicos, creo que la cosa no va del todo bien y muy probablemente si la logramos sacar es por el crecimiento de Estados Unidos y no por nosotros, igual que siempre. Y realmente creo que a partir de ahorita prácticamente los temas económicos y políticos y lo que sea se pasan a tercer plano y entre el tema electoral el año que viene prácticamente va a ser el centro de todo. No vamos a tener mucho más que ver, mezclado una cosa con la otra, pero vamos a empezar a ver el pleito por quién se queda, qué grupos apoyan a qué, y sobre todo aquí la gran incógnita, qué pasa con la oposición, porque pues brilla por su ausencia. Y ese, curiosamente, es el mayor activo que tiene el partido, en Morena en este caso, el movimiento, porque no tienen competencia. Entonces, más allá si lo están haciendo bien o no, lo pueden seguir haciendo como quieras, incluso mal o peor, mientras no tengan competencia real enfrente, no va a pasar nada, ¿no? Van a seguir igual e incluso la pura figura presidencial, el puro peso del presidente va a canalizar, va a orientar votos, intenciones y demás. Entonces, no le veo mucho cambio, no veo una cosa significativa que vaya a modificarse. Simplemente la expectativa sería, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Quién viene a pelear
a la oposición, ¿dónde está, no? Oigan, pues si me permiten Pues- hacer un último comentario a mí, justo uniéndonos en esta idea de la proyección, yo creo que vamos a tener un grave problema con el asunto de las migraciones, sobre todo También. ahora que Estados Unidos ya le pidió a México que México se convierta como en este tercer país seguro, es lo que El trumpismo se con Biden. estudia. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en este sentido, ahí va a haber una presión muy importante para el gobierno mexicano, en el cual, bueno, pues vamos a ver de qué manera van a poder detener hasta cierto punto estas caravanas migrantes. Vamos a ver una tensión muy fuerte en los países, en los estados fronterizos donde se están asentando todos estas personas que tratan de llegar a Estados Unidos. Otro tema que me parece también fundamental, amigos, y que yo creo que no debemos de dejar de lado, es el asunto de la militarización, nos guste o no. Esta permanencia del ejército mexicano, de la Marina, de las Fuerzas Armadas, en cuestiones donde las burocracias civiles se están haciendo a un lado para dar paso a las burocracias militares, es un elemento que creo que va a trascender el sexenio y que vamos a tener mucho cuidado en este aspecto. Y simplemente remataría con una cuestión donde el tema electoral, como bien lo han mencionado todos ustedes, va a ser fundamental, pero sobre todo en este aspecto de polarización, una polarización que no deja crecer a una oposición que está totalmente desarticulada. Yo siempre pienso muchísimo en aquella pelea de Márquez con Pacquiao, donde Márquez lo noquea, bueno, pues, y Pacquiao cae en la lona, boqueando, totalmente fuera de sí. Bueno, pues así veo yo a la oposición en México, veo que no hay ningún tipo de articulación y bueno, pues también creo que vamos a ir preparándonos para un nuevo esquema de lo que va a venir de COVID-19. Seguramente van a haber más variantes, pero también creo y considero que finalmente vamos a encontrar ya un punto intermedio en donde COVID se convierta simplemente en una mala anécdota que sucedió entre finales de 2019 y que se quedó con nosotros hasta 2021. Esperemos que no vaya a haber ninguna más de las variantes que complique más las cosas. Así es que bueno, pues yo les agradezco, muchachos, que hayan estado en este cronómetro 2020. Pues nos vemos hasta el otro año, en el caso de Luis, en el caso de Rodrigo, en el caso de Edgar, porque bueno, pues estamos ya en nuestros últimos programas de esta quinta temporada y yo creo que estaremos de regreso por allá en enero, a mediados de enero, para que nos dejen ir de vacaciones a las Europas, aunque sea ahí en la colonia Portales, o que nos vayamos a la Roma. A Ámsterdam, pero a la calle. A Ámsterdam. En la calle, sí. O vayamos a donde podamos, aunque sea Tepetongo, pero bueno, Luis viaja más que nosotros y anda en moto muy a gusto, entonces sí que tengamos esa oportunidad de regresar allá para enero y que bueno, pues tengamos yo creo que nuevos temas con los cuales podamos iniciar una sexta temporada de este cronómetro 2020. Gracias, Rodrigo Castillo, gracias, Luis Muñoz, nos vemos, Edgar Valenzuela. Amigos, amigas, se despide de ustedes, David Mendoza. Nos vemos próximamente en este cronómetro 2020. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.